Listo. Ahora voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces, listo. Me confirman, por favor, que ya están viendo la presentación, ¿sí? Sí, señora Isa. Bueno, listo. Buenas tardes. Entonces, vamos a continuar aquí con esta secuencia de conversaciones del tema de estos temas de salud con Carlos y Gina. Hoy el tema que está planteado es una de las partes de, de la nutrición, que es la parte gruesa de la nutrición con la que uno usa para coger la energía del cuerpo, la que le da pues la vitalidad a uno, que se llama macronutrición. La otra parte se llama micronutrición, que es la partecita, que es una partita muy chiquita, está bien puesto el nombre. Realmente macronutrición es como el 97%, 98% de la nutrición, y el otro 2% es la micro, que eso está asociado a todas las vitaminas, minerales, y los elementos ya complementarios que uno tiene, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de este tema de macronutrición. Eh, Primero, pues tratemos de enmarcarnos. ¿Para qué usamos la macronutrición? Pues para todo. La macronutrición es la que nos mantiene vivos. Eh, Ahí hay una definición muy sencilla. Nosotros usamos la macronutrición para las necesidades del cuerpo, ¿vale? Para construir las estructuras orgánicas del cuerpo. Ahí sonó algo, yo estoy en la presentación, no sé, ustedes me avisan si el sonido tiene algún significado, si alguien quiere hablar, me cuentan, porque yo, digamos, no los estoy viendo, ¿vale? Eh, Listo. Entonces, les decía entonces, entonces les decía macronutrición, o, cubrir necesidades y construir estructuras, ¿sí? ¿Cómo nos nutrimos? Entonces, a través de comer los tres grandes componentes, que yo creo que esto sí es básico, esto sí es perfectamente conocido por ustedes. Los tres componentes que nosotros comemos son, comemos grasa, comemos azúcares, que pues son los hidratos de carbono, y comemos proteína. ¿Listo? Creo que ahí no hay lío, no hay mayor duda. Aquí es donde más o menos viene de pronto novedades para ustedes. Cuando uno come, ¿sí? Ahí arranca una, un camino que tiene un montón, no, de pasos. Un camino a nivel chiquito, a nivel de organelos, de moléculas, de células, que comienzan a trabajar como en una fábrica gigante y comienzan a coger lo que uno se come y primero lo descomponen y después lo vuelven y lo componen. O sea, lo desarreglan y vuelven y lo arreglan. Eso sucede a lo largo de todo el cuerpo, suceden todos esos cambios. Aquí, digamos, estoy tratando de mostrarlo gráficamente. Aquí, esta es como la primera parte del proceso. Eso sucede, aquí está mostrado con los carbohidratos, ¿sí? Lo están asimilando como unas tijeritas. O sea, cuando uno come, el cuerpo de uno lo que hace es tal cual, como si cogiera con unas tijeras la comida y la parte en pedacitos, pedacitos eh, que terminan siendo, en este caso, en el caso de los carbohidratos, unas moléculas que básicamente son las que terminan alimentando el cuerpo. En este caso, las principales son estas que están aquí, para el caso de los carbohidratos, la glucosa, que es la que alimenta, la que realmente alimenta, y esta segunda, eh, permítanme un momentico, un segundito, me toca aquí hacer algo. Listo, ya. Listo. Entonces, les decía, en el caso de los carbohidratos, esas tijeritas que comienzan a partir los alimentos nuestros de carbohidratos, terminan convirtiéndose en estos tres elementos principalmente. Esta que está aquí a la izquierda
que es la principal, ese es el alimento del cuerpo, la glucosa es el alimento nuestro. Esta de acá, que se llama galactosa, para que alimente se convierte en esta, ¿sí? O sea, hay un proceso que hace que esta se convierta en esta. Y esta de acá finalmente no se usa. Esta fructosa es la que yo les he venido diciendo ya varias veces que, digamos, no se utiliza en el cuerpo y, digamos, causa problemas, digamos. Hay como para mencionarles algunos otros temas, fíjense aquí estos nombrecitos que aparecen acá. Dice aquí, por ejemplo, aquí dice amilasa, aquí dice dextinasa, aquí dice disacaridasa, ¿sí? O sea, hay un montón de tipos de carbohidratos, hay un montón de tipos de formas, o sea, como esto, por ejemplo, que dice maltosa, no sé qué y tal, todas estas cosas. Y para cada una de esas hay eso le llaman enzimas, pero realmente, pues, para conocerlo nosotros fácilmente, el cuerpo utiliza para descomponer las cosas, utiliza enzimas, que son proteínas, y para avisar, utiliza también otras proteínas que son que las llamamos, digamos, más conocidas como hormonas, ¿no? O sea, son los tipos de proteínas, pero esos son muchísimas de diferentes estilos y cada una tiene una función específica. Aquí, por ejemplo, para darles un ejemplo concreto, cuando uno toma leche, toma este que está aquí, el que les estoy señalando, no sé si lo están viendo, que se llama lactosa, ¿cierto? Que eso sí es conocido, eso sí es familiar para todos nosotros. Y hay una enzima que se llama lactasa, ¿sí? Que es la que coge la lactosa, la parte y coge el pedazo naranjita, directamente se lo come y este pedazo verdecito que se llama galactosa lo convierte en glucosa y seguimos la comida. La gente que dice, no, yo soy intolerante a la lactosa es porque no tiene esa cosita que hace, no tiene la tijerita para esto. Sí, sí, como para que lo vayamos entendiendo. La gente que es intolerante a la lactosa no tiene la tijerita para esto, no tiene lactasa, ¿sí? Y eso le pasa a casi todo el mundo. La verdad es que eso, casi todo el mundo tiene ese problema, pero lo que pasa es que a algunos se les manifiesta y a otros no tanto. Pero casi todo el mundo tiene ese lío, entonces por eso no es tan bueno el tema de la leche, por ese lado, ¿vale? Entonces, digamos, como para ya enmarcar un poquito, los carbohidratos entonces se descomponen en unas cosas que se llaman monosacáridos, que lo que nos sirve a nosotros principalmente de esos monosacáridos es la glucosa. Y de ahí el cuerpo saca, por cada gramo de estos, saca 4 calorías. Bueno, después vienen, asimismo, con un proceso así como el que estamos hablando, con diferencias ya de tipología, y que no vamos a entrar en esos detalles, lo mismo se hace con los otros dos. O sea, habíamos hablado de carbohidratos, grasas, proteínas, entonces con las grasas se hace lo mismo. Hay unas tijeritas por allá que parten las grasas y en este caso las parten en una cosa que se llama glicerol y ácidos grasos. Entonces, hagan de cuenta lo que les voy a pintar aquí. Esto es un glicerol y estos son 3 ácidos grasos, así, miren. No sé si lo están viendo ahí, me confirman si lo están viendo en la pantalla, si mis dedos. Sí, sí, señor. Listo. Eso es un triglicérido. O sea, es sí, literalmente mis dedos. Esto es son 3. Y estos son 3 ácidos grasos. Esos ácidos grasos pueden ser de muy variadas formas. Hay ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Por ejemplo, por ahí les suenan seguramente a ustedes que no, que yo tomo omega 6, que yo tomo omega 3. Esos son ácidos grasos y esos son estos palitos de acá. Entonces el cuerpo los coge, los parte con las tijeritas y los arma de esa forma y esos triglicéridos viajan en unos barquitos. O sea, los triglicéridos se montan con el colesterol en unos barquitos y esos paquetes son lo que llaman el LDL y el HDL. Esos son los paqueticos que van viajando por la sangre. Son paqueticos de triglicéridos y de colesterol. ¿Ok? Esa más o menos es la forma como se arma este cuento. Y finalmente, si yo cuento, fíjense lo que estoy diciéndoles acá, si se cuenta con glucosa de sobra, o sea, si yo tengo mucha glucosa,
esas grasas que yo me como no se van a usar para darme energía principalmente, sino para, básicamente se usa para que las células estén como grasositas. Las células tienen que estar grasositas, entonces se les forma como una cascarita y eso se llama fosfolípido, y entonces todas las células del cuerpo comienzan, tienen que rotar sus fosfolípidos, y ese es, ese es el principal uso de las grasas cuando yo como mucho carbohidrato. No las uso como energía, sino que las uso o para acumularla así, para que las grasitas para que las células tengan grasita, o para engordarme. Básicamente esas son las dos formas como se usan las grasas si no las uso como energía. Y bueno, un dato que no es menor, las grasas, cada gramo de grasa me produce más del doble de calorías, o sea, más energía, más del doble de energía de lo que me produce la glucosa, o sea que es más del doble en eficiencia, a pesar de que pues el cuerpo prefiere usar, si tengo, prefiere usar el carbohidrato y deja la grasa para después. Y finalmente está Fer, señora. pero es que yo tenía entendido de mis clases por allá de primaria o de principios de bachillerato, yo no me acuerdo, decían alguna cosa así como que los carbohidratos, las enzimas de los carbohidratos llegan y las rompen muy fácilmente, ¿cierto? Entonces, lo primero que se rompe en toda la alimentación son como los carbohidratos, pero que los lípidos, como son estructuras mucho más pegadas, como más fuertes, más robustas, el cuerpo demora mucho en romperlas. Sí es cierto, o sea, la prioridad son los carbohidratos, pero no es que se demore mucho. El cuerpo lo que hace es usar lo que necesita. Entonces, sí, efectivamente, lo primero que se rompe son los carbohidratos. O sea, por ejemplo, si yo me como una comida que tenga las dos cosas, ¿verdad? Que normalmente eso es lo que pasa. O sea, la comida no es que yo me va a comer por separado el carbohidrato y por separado la grasa y por separado no sé qué, a menos que me esté tomando un aceite o alguna vaina así. Pero si lo hago así, él lo primero que coge, evidentemente, sí, y comienza a trabajar con los carbohidratos porque se usan, eso es como la energía rápida, ¿sí? Como la energía que se tiene inmediata, pero eso no quiere decir que, pues, si yo dejo de comer carbohidratos y estoy comiendo grasa, entonces el cuerpo va a ser lento en utilizar la energía, para nada. O sea, incluso, de hecho, un deportista, cuando hace un ejercicio muy, muy fuerte y muy largo, pues él usa sus carbohidratos, pero es que como el almacenamiento de carbohidratos es pequeño, él se consume todo eso y comienza a usar grasa y no pasa nada. O sea, trabaja con grasa. Eso pasa, ¿sí? En el mismo ejercicio de 3 horas de un deporte, ¿sí me entiendes? O sea, no quiere decir Sí, sí, sí. que no sean disponibles rápidamente, ¿ok? Lo que pasa es que están de segundos en la cadena, ¿va? Ese es el tema. Y finalmente entonces están las proteínas, que con las proteínas sucede diferente que con los carbohidratos y las grasas. Las proteínas no son para darnos a nosotros energía, ¿sí? Para utilizarla para nuestras actividades. O sea, yo estoy aquí, seguramente mi cuerpo, ahora que yo les estoy hablando, está usando o está usando carbohidratos, o está usando grasa para yo moverme y para hablar y todo este cuento. Las proteínas no, las proteínas también, digamos, se usan un poquito para energía, pero su principal función es para conformar el cuerpo y para armar todo este montón de cositas estas que estábamos hablando ahorita. Todo eso se forma porque uno come proteínas. Entonces el cuerpo forma todas esas enzimas y todas las cosas que necesita, todas las estructuritas que necesita, y obviamente los músculos también, a partir de las proteínas que uno se come, pero el proceso también es similar. O sea, entran las tijeritas, cogen la proteína y la parten en una cosa que se llama aminoácido, ¿sí? De la parten mucho, chin, 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 en unos pedacitos allá. Hay, digamos, en una proteína puede haber, no sé, 20 y pico de aminoácidos, ¿sí? Diferentes. Entonces, el cuerpo las parte y lo reparte eh, 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 en donde se requiera. Cada uno de los aminoácidos que se requiera tiene un destino específico, y a partir de ahí se inicia lo que se llama síntesis proteica, que es coger esos aminoácidos que son, digamos, hagan de cuenta una pared con ladrillitos, se quitan los ladrillitos y la síntesis proteica es otra vez se juntan los ladrillitos y generan proteínas para el cuerpo, generan músculos, generan enzimas, generan
bueno, todas las estructuras, digamos, la parte estructural del cuerpo es a partir de las proteínas, ¿vale? Entonces, digamos que estas son los tres componentes de nuestra alimentación. Entonces, están los carbohidratos, que se descomponen principalmente en una cosa que se llama glucosa, y eso es lo que usa el cuerpo. Las grasas, que eso sí son una variedad gigantesca, o sea, es una cosa infinita de variedad. Y también se usan para darle energía al cuerpo y para que el cuerpo esté, todas las células tengan unas protecciones que necesitan. Y las proteínas, que son ya la estructura, como la pared del edificio, ¿sí? Con la que armamos todo. ¿Listo? Entonces, digamos, con esa introducción, aquí vamos a ver cómo son las preferencias, ¿sí? Entonces, como les decíamos, principalmente, si la célula, o sea, digamos que aquí estamos en esta figurita que yo les estoy mostrando, aquí estamos metidos dentro de una célula, o sea, aquí está digamos, esta rayita de acá es la pared de la célula, acá está dentro, y aquí está un organelo que es muy importante, que se llama mitocondria, que es como donde se genera todo, ahí es finalmente donde se usa el oxígeno que respiramos, lo que entra, y sale el dióxido, digamos, que expulsamos, eso se produce principalmente ahí, y ahí es donde se produce la energía, principalmente. Pero digamos que por fuera de la célula también se produce energía en un proceso que no usa oxígeno, es un proceso, digamos, anaerobio, y solamente eso pasa con la glucosa. Las otras dos, los lípidos y las proteínas, sí necesitan entrar ahí a la organela, a la mitocondria para generar energía. Entonces, ¿cómo es el proceso? Viene el azúcar, la glucosa, viene acá, tal, se genera la energía, que la energía se pone en unos, digamos, en unos compuestos que se llaman ATP, que son unos fosfatos, que son unas moléculas formadas de fósforo, que entre otras cosas tienen fósforos. Esos fosfatos se juntan con otras cosas por allá y forman ese ATP, que es ya finalmente la energía. Y esas moléculas son, pero energía, pero así, o sea, esa vaina, ellos por donde van repartiendo energía con un berraco, y ellas son la fuente principal de energía, el ATP. Y cuando ellas dan energía, se descomponen se van descomponiendo y van siendo, la T del ATP es triple, es un fosfato triple, y si van entregando energía, se convierte en un fosfato doble, se vuelve ADP, y si dan más energía, se convierte en un fosfato sencillo, se llaman AMP, ¿sí? Más o menos. Entonces, en la medida que van entregando, ellas se vuelven más sencillas, se vuelven de ATP, se vuelven ADP, se vuelven AMP. Y al revés, cuando están en AMP y van a alimentarse para quedar cargadas, se vuelven ADP y ATP a través de estos procesos que están acá, a través de usar glucosa o a través de usar principalmente grasa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el proceso, cuando no tiene aire, que se llama glucólisis, es un proceso muy rápido y es para entregar energía, digamos, muy inmediata al cuerpo. Por ejemplo, ese proceso se activa mucho cuando uno está, digamos, haciendo ejercicio y tal, y hay que coger rápido la energía. Ese es un proceso de activación rápido. Y el que se hace... El bocadillo que se comen los ciclistas. Exacto, el bocadillo de los ciclistas, tal cual. Ese bocadillo de los ciclistas, lo normal es que se meta ahí en la glucólisis y le dé rápida energía al de la bicicleta. Ese más o menos, ese es un buen ejemplo. Y ya el que es un poco más lento puede ser también con carbohidratos, o puede ser con la grasa, pero es el proceso que necesita esa respiración de la mitocondria, que ya es un poco más elaborado. Ese se llama ciclo de Krebs, así como dice acá, que es un proceso aerobio, y todos estos desencadenan el ATP, pero volvemos y decimos, se prioriza la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Si sobra glucosa, entonces fíjense lo que pasa, si sobra glucosa, o sea, si nosotros comemos más de 50 gramos de carbohidratos al día y no hacemos ejercicio, ya a partir de ahí ya al cuerpo la glucosa le sobra, ¿sí? Y realmente 50 gramos de glucosa es nada. 50 gramos de glucosa, de carbohidrato, perdón, no de glucosa, 50 gramos de carbohidrato, esa vaina es comerse 2 sándwiches,
Ya con eso ya se comen 50 gramos de carbohidratos. Entonces, es una cosa muy chiquita, ¿sí? A partir de ahí, al cuerpo le sobra glucosa si uno no tiene una actividad muy fuerte. Y entonces se comienza a acumular esa glucosa. ¿Cómo se acumula? Se acumula en una cosa que se llama glucógeno. Y nosotros tenemos el tanquecito. ¿Se acuerdan del tanquecito chiquito del camión, ese cisterna nuestro, ¿cierto? Nuestro símil del camión cisterna. El camioncito chiquito, ese es el glucógeno. Y ese tiene más o menos 500 gramos de capacidad. O sea, de nuestro peso, más o menos tenemos 500 gramos de eso, ¿sí? Y eso se acaba bastante rápido, normalmente. Pero nosotros lo mantenemos cargadito. Lo que sobra de eso, lo que no cabe ahí en ese almacén, que ese almacén está básicamente alrededor de los músculos, el glucógeno está alrededor de los músculos, y evidentemente pues está donde toca, porque ahí es donde se necesita la energía rápida cuando se requiere. Entonces yo voy a mover el músculo, pues ahí tengo glucógeno para coger energía. Listo. Entonces esa es como una capita que hay encima de los músculos. Y lo que sobra, lo que no puede volverse glucógeno porque ya se llenaron los 500 gramos, que sean azúcares. Entonces el cuerpo, él tiene la capacidad de convertir los azúcares en grasas, y tiene la capacidad también, y esto es bien importante, porque esto, digamos, vamos a estar insistiendo en esto más adelante, de hacer lo contrario, es decir, de convertir grasas en azúcares. También lo hace el cuerpo. Lo que pasa es que eso, digamos, el ser humano actual no lo hace, pero digamos, casi no lo hace. Algunas personas sí, las que entran en esas dietas cetogénicas sí lo hacen, pero normalmente no. Pero eso sí lo puede hacer el cuerpo, o sea, convertir grasa en azúcar y convertir azúcar en grasa. Las dos cosas las puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sobra de glucosa se convierte en grasa, y ese sí, el almacén, ahí, mejor dicho, hay una bodega. Eso sí, es el tanque grande de nuestra cisterna, ¿sí? Ese tanque, ¿cuánto puede tener? Lo que usted quiera. O sea, hay gente que tiene, digamos, gente flaca tiene 10 kilos de grasa y son flacos, ¿sí? Imagínate, 20 veces la capacidad que hay en glucógeno, ¿sí? Y no solamente eso, sino que el glucógeno, para poder almacenarse, se almacena con agua. Entonces, desde el punto de vista energético, esos 500 gramos son muy ineficientes, porque tienen glucógeno, tienen agua, y además ese glucógeno da, acuérdense, por cada gramo 4 kilocalorías. En cambio, la grasa, esos 10 kilos de grasa, por ejemplo, que tiene esa persona delgada, esa grasa es energía pura, porque la grasa no necesita agua para almacenarse, y además, por cada gramo genera 9 kilocalorías. O sea que eso, si lo convertimos finalmente en calorías, eso no es 20 veces, sino más de 100 veces la capacidad de energía que hay allá. Y lamentablemente no la usamos, ¿no? ¿Cuánto puede tener de grasa una persona? Eso, pues, hay personas de 200 kilos, ¿cierto? O sea, que pueden tener más de 100 kilos de grasa, ¿sí? Señora. Una pregunta, es decir, si la grasa genera más, digamos, más energía, ¿cierto? Porque cuando uno comienza a hacer ejercicio y se le baja el azúcar, no se genera, es decir, se siente ese bajón de energía, ese dolor de cabeza, ese tipo de cosas? Porque el cuerpo no está acostumbrado a generar energía rápida de la grasa. Eso es un tema que hay que enseñarle. No Es es, decir, tiene que ser progresivo. sí, señora, Ok. así es. No es un tema de la noche a la mañana, pero se puede. Entonces, más o menos este marco yo lo he hecho porque a lo que yo quiero, y ya es un tema que ya es reiterativo en mis conversaciones, pero esto lo voy a decir 450,000 veces. El tema es que nosotros realmente comemos como al revés. O sea, deberíamos comer muy poquito carbohidrato y mucha grasa, y lo que hacemos es comer mucho carbohidrato y poquita grasa digamos, por miedos y por diferentes circunstancias. ¿Qué pasa si comemos mucho carbohidrato en las cantidades que estamos diciendo? Mucho carbohidrato, imagínense que estamos diciendo más de 50 gramos, o sea,
todo el mundo come más de 50 gramos de carbohidrato al día, eso no hay forma. Prácticamente yo he hecho el intento y realmente es muy difícil no hacer, hacerlo es muy difícil. Pero bueno, el asunto es qué pasa si uno come mucho carbohidrato y si ese carbohidrato no tiene fibra. Acuérdense que lo que hemos dicho es bien importante que si uno come bastante carbohidrato, tiene que tener mucha fibra para que ese carbohidrato no se absorba y no tenga esos problemas que estamos hablando nosotros de que todo eso se convierte por allá en glucógeno, en grasa tal, sino que termina ese carbohidrato arrastrándose con la fibra y se va a alimentar bacterias que, pues, es chévere, funciona, no está mal. Entonces, si nosotros comemos ese carbohidrato sin fibra, es decir, un pan blanco, un arroz blanco, ¿qué otro ejemplo les doy? Un jugo de cualquier fruta, El espagueti. el espagueti, bueno, un pudincito, o sea, un ponqué, como le diría Gina, un pudincito, un brownie, Fer, y las todo. arepitas, es decir, las arepas de maíz también son puro carbohidrato, el maíz también. El maíz, si tú lo mueles y ya lo vuelves harina y eso, ya le quitaste la fibra, ¿sí? Entonces, todo eso es carbohidrato sin fibra, ¿te das cuenta? ¿Qué pasa? Que la gente dice, no, entonces yo voy a comer ahora ¿cómo se llama? Arroz integral, ¿sí? Dicen, voy a comer arroz integral y entonces voy a comer trigo integral y no sé qué. Pues sí, ayuda, pero realmente la verdad es que, digamos, no es tanta la belleza. Entonces, ¿qué pasa si hacemos eso? O sea, comemos los carbohidratos sin fibra, que debajo del hígado hay un aparatico que se llama páncreas, ¿cierto? Que entonces se dispara y los niveles de la, eh, la hormona que saca el páncreas, que se llama insulina, acuérdense y es bien importante que tengamos bien presente esto, nosotros estamos hechos de proteínas, ¿cierto? Proteínas, miles de proteínas, y las proteínas pueden servir de tijeritas, ¿se acuerdan? Que cuando son enzimas se vuelven tijeritas que vuelven y despedazan todo lo que nos comemos, eso se llama enzimas. Y hay unas que le dan órdenes al cuerpo, las proteínas que dirigen. Esas se llaman hormonas, ¿sí? Una de esas es esta insulina, ¿cierto? Que esa lo que hace es avisar, oiga, hay mucho azúcar acá, tenemos que resolver el problema, ¿sí? Pero si estamos activando permanentemente esa hormona, pues el cuerpo comienza a mamarse de esa hijo de madre hormona, a tenerla permanentemente activada, y entonces eso genera una vaina que se llama resistencia a la insulina, por ejemplo, resistencia a otra hormona que se llama leptina, que es lo que yo les decía. Entonces, como estamos tan elevados con eso, ya no tenemos cómo entender que estamos llenos. Eso lo dictamina la hormona que se llama leptina y entonces comenzamos a generar nosotros resistencia a esa leptina y necesitamos mucha leptina, mucha, para decir, uy, hijo de madre, ya estoy lleno. Pero es para la sensación, ¿sí? Es la sensación de la saciedad. Y por el otro lado, específicamente, si ese carbohidrato es fructosa, que era lo que les decía la vez pasada, se inhibe la hormona que se llama grelina, que es la que señala el hambre. O sea, nos queda permanentemente esa hormona activada, no la podemos inhibir y permanentemente tenemos hambre, porque esa hormona no se inhibe cuando comemos fructosa, ¿vale? Entonces, más o menos eso es lo que nos pasa si estamos permanentemente comiendo, digamos, carbohidratos en cantidades que, como ya dijimos, grande es una cantidad pequeña realmente. ¿Y qué termina pasando? Pues que normalmente una persona eh, tiene, si es capaz de mover todos sus carbohidratos bien y tal, mantiene el azúcar ahí por alrededor de 100, que no está mal, 100 miligramos por decilitro, tal. Y siempre va a estar por debajo, incluso en cero, el indicador de uso de grasa, que es las cetonas, pues lo va a mantener en cero y máximo va a llegar en algunos momentos, si está, por ejemplo, no sé, haciendo mucho ejercicio, etcétera, llega por ahí como a 0.5 y tal. Y eso es lo normal, ¿cierto? Eh, Listo. Digamos que ahí más o menos es como el marco que yo quería
que ustedes vieran. Igual nosotros vamos a estar repitiendo y repitiendo este discurso y profundizando en otras cosas. Y ahora, ya teniendo en cuenta que acabamos de decir que más o menos uno debe tratar de, si no hace ejercicio, porque si uno hace ejercicio es otra cosa, pero si uno no hace ejercicio, tratar de mantener a raya el tema de los carbohidratos. Voy a ponerles aquí una tablita que saqué de la información que ustedes me mandaron. Yo de la información que me mandó Carlos hice, hay unos cálculos aproximados y más o menos esta es la composición de la alimentación de él, y ahí está también la de Gina, y está la que yo estoy comenzando. Esa no es la que yo normalmente llevo, sino es la que estoy comenzando, que en estos días está completamente interrumpida. Yo más o menos, para darle una idea, los números que yo manejaba en cantidades de macronutrientes era bastante parecido a lo que está aquí, a esto de Carlos. Bastante parecido, es decir, yo manejaba más o menos unos 100 de proteína, unos 200 de carbohidratos y unos 50, 70 de grasas. Más o menos eso es lo que yo manejaba antes. Y digamos que por cómo es mi cuerpo seguramente, y porque yo hacía, y porque siempre hago exageradamente ejercicio, pues no me llevaba pues esa vaina a sobrepeso. Pero más o menos esto era lo que yo manejaba. Y en este momento estoy intentando llegar a más o menos estos niveles de acá, ¿sí? Fíjense que en tema de proteínas estamos igual, en tema de carbohidratos es la diferencia, y este tema de las grasas sí es un tema que lo vamos a manejar, pero posteriormente. Ahorita nos vamos a concentrar, lo primero que vamos a tratar de hacer con ustedes es comenzar a manejar este tema. Fíjate, por ejemplo, Gina, tú, que pues realmente el nivel que tiene, de acuerdo con los números con los datos que me pasó Gina, el nivel que tiene Gina es bajito. O sea, es 100 gramos de carbohidrato al día, pues Pero es es que una yo soy maravilla. juiciosa, Fer, créame ¿Sabes que cuál es el soy problema, Gina? juiciosa. No, pero es que ¿sabes cuál es el problema? No, es que el número está bien. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es cuáles. ¿Sí? Ese es el problema. Sí, 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 sí. Es decir, es claro que a mí me gusta, por ejemplo, el flaco come mucho más que yo, pero come más sano. ¿Ah, sí? Sí, Ah, sí, bueno. ese. A él no le Pues, gusta el dulce, a él no le gusta nada de eso. A mí como yo me vi por encanta ahí, el dulce. mira, te voy a dar ejemplos. Vi por ahí guarapo, vi por ahí. Sí, pero eh, eso fue porque salimos ese día. pero bueno. Ah, bueno, ojalá no sea, pero mira lo que vi. Guarapo, Agua torta, panela. vi agua de panela, vi, bueno, yo tengo ahí como la listica y la podemos conversar, pero fíjate que el número no está mal, pero vuelvo y te digo, el tipo es el problema, ¿sí? Estos Sí, 60 gramos que dice acá, míos, te los voy a describir rápidamente. Son más o menos 20 gramos de eso, es porque yo como medio aguacate al día, y esos son ok. 20 de esos 60. 10 es porque me como un cuarto de coco al día, ¿sí? Y los otros 30 están repartidos entre unos frutos secos, unos yogures y unas cosas y unas frutas. Básicamente eso es. Entonces, fíjate, yo podría incluso llegar a 100, pero si lo mantenemos ahí en esa zona de que yo digo, no, que lo hago con frutos secos, lo hago con fruta, lo hago con aguacate, lo hago con... Estaría perfecto los 100, Gina, ¿sí? Pero Sí, como está claro. ese es el No, tipo. sí, y lo que yo te decía, sabes que por ejemplo esta semana yo me di cuenta de eso, con el ejercicio que nos pusiste de intentar pasar de almuerzo a almuerzo, Sí, yo me di cuenta que mucho es el tema de la ansiedad, porque ni siquiera es que sienta el hambre como tal, sino que necesito un pedazo de harina, ¿sí? Como exacto. necesito comerme el Eso es pedazo de normal. torta y no necesito comérmelo, sino comérmelo con bocados grandes para sentirlo. De acuerdo, y eso es perfectamente normal y uno no debe sentirse. Yo, eh, fíjate que estoy en esa transición en este momento y realmente, por ejemplo, ahorita que vamos a las novenas, por ejemplo, pues yo pues no me dejo de comer la retacada de dulces que dan en las novenas acá en Bogotá, y tú sabes cómo es la vuelta. Y ese no es el lío, ¿sí me entiendes?
El lío es que eso se nos vuelva permanente, o sea, porque eso, digamos, lo permanente debería ser lo contrario, y hay formas de lograrlo, porque realmente, si uno usa de snack, por ejemplo, si, aunque uno no debería comer snack, pero si uno en la adaptación, en lugar de el ponquecito, se come 15 almendras, 20 almendras, de verdad a uno le llena, en serio. Pero es cuestión de acostumbrarse y es cuestión de verle el lado positivo a eso, ¿ok? Bueno, entonces, pero igual eso lo vamos, como les digo, eso les vamos a dar de verdad, verdad duro es eh, el otro año. Por ahora, voy a terminar, digamos, este recorrido con una lista que tengo yo acá para que ustedes tomen. ¿Cuál es mi idea? Necesito que tomen nota, ¿sí? Igual esta presentación, la grabación, si necesitan de pronto, porque yo voy a pasar muy rápido, porque si no me demoraría 5 o 6 horas aquí hablando de comida. Pero sí me interesa que tomen nota de más o menos las conclusiones a las que yo he llegado. Estas conclusiones no son determinantes para nada, pero son mis conclusiones, ¿ok? Y detrás de esto hay una revisión bastante larga sobre qué es saludable y qué no es saludable en cada una de las tres tipos de alimentos, ¿sí? Entonces, es para que ustedes lo cojan y hagan como un ejercicio de ustedes también y pueden averiguar incluso si están de acuerdo conmigo o no. Yo más o menos les voy a dar las razones por las cuales pongo los alimentos en un lado o en otro y les voy a poner una tarea con base en lo que hablemos. Entonces, vamos a arrancar por las grasas. Miremos primero, voy a arrancar por lo peor, lo que, digamos, ni por el carajo debería uno comer en grasas, porque de verdad que las grasas sí son muy variables, ¿sí? Entonces, primero lo prohibido, ¿sí? Para mí, las grasas que llaman trans, no sé si ustedes distinguen eso, pero se los voy a más o menos a contar. O sea, las grasas antes, la gente estaba acostumbrada a comer la grasa, no sé si ustedes tienen esa referencia, pero mi papá seguro la tiene, mi mamá, la gente estaba acostumbrada a comer la grasa sólida, ¿vale? Sólida. Y se inventaron el cuento que esas grasas eran malas y entonces las grasas las comenzaron a sacar de vegetal y decían que las grasas de vegetales son las buenas. Pero como la gente estaba acostumbrada a comer grasa sólida, al principio se inventaron unos procesos para la grasa vegetal principalmente, convertirla en grasa sólida y eso le metía unos componentes de ácidos grasos que se llaman ácidos grasos trans. Y por ejemplo, el ejemplo súper clásico de eso es la margarina. La margarina es una grasa de origen vegetal que la convierten en grasa dura a partir de unos procesos que la vuelven con muchos componentes de ácidos grasos trans. Eso es lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, en serio, o sea, eso es veneno puro, o sea, mejor dicho, mejor meterse un tabaco de marihuana o meter coca o jartarse de ron, que mejor dicho, es más beneficioso que eso que comer margarina a la larga para el cuerpo. Las grasas procesadas, ¿sí? Las grasas que están en los helados, en las tortas, en los pasteles, esas grasas en principio, digamos, yo no estoy diciendo que tenemos que acabarlas, pero sí tiene que ser una cosa bastante eventual, ¿ok? Ahora, vamos un poquito mejorando el tema. Las que, digamos, uno incluso a veces no puede evitar comer, por ejemplo, cuando va a restaurantes y cosas de esas, sobre todo este tema de aceites vegetales. ¿Qué pasa con los aceites vegetales? Los aceites vegetales no tienen una grasa que supuestamente es mala, que se llama la grasa saturada, que es la grasa que tienen los aceites animales. Las grasas animales son principalmente saturadas. Y se llegó a una conclusión en algún momento que esas grasas eran malas y que las buenas eran las que eran poliinsaturadas.
sobre todo una grasa que se llama omega 6. Y estos aceites, girasol, soya, maíz, canola, bueno, de ese hay montones, son muy ricos en ese omega 6, entonces por eso son los más recomendables, ¿sí? Pero resulta que buena parte del aceite ese, además de que tienen omega 6, que no es malo, pero realmente en estas cantidades astronómicas termina siendo malo. Además de eso, estos aceites, por los procesos que se generan, terminan generando unos aceites poliinsaturados. Los aceites son cadenas de carbonos e hidrógenos y terminan sacando unas cadenas muy largas, larguísimas. Y esos aceites sí son muy peligrosos. El nombre es un nombre rarísimo, ácido arquidono, no sé qué joda por allá. Pero lo importante aquí es que, o el mensaje aquí es que estos aceites vegetales debe tratarse su consumo de volverse cero. Eso debe ser un objetivo, ¿sí? Y es un objetivo primordial aquí. ¿Por qué? Porque con eso bajamos muchísimo la cantidad de omega 6 que comemos y como complementariamente más adelante cuando estemos hablando de grasas, cuando ya estemos en nivel un poquito más avanzado en nuestra tarea, vamos a tratar de subir el omega 3. Entonces bajamos el omega 6 y subimos el omega 3 y eso nos balancea aquellos triglicéridos, ¿se acuerdan? Donde en esos triglicéridos normalmente la gente comiendo estos triglicéridos son casi de omega 6 y la idea es que sean un omega 6, un omega 3 y una grasa saturada o dos grasas saturadas y un omega 3, eso sería como lo ideal. Entonces, y llegar allá, un paso importante para llegar allá es eliminar esos aceites. La pregunta aquí yo creo que es con qué se reemplazan, ¿cierto? O Gina, por ejemplo, tú tienes claro con qué se reemplazan estos aceites. Pues en mi casa cocinamos caro porque cocinamos con oliva. Bueno, perfecto, ese es un buen ejemplo. Yo preferiría, el aceite de oliva es un aceite muy volátil porque tiene mucho omega, el omega es volátil, entonces es mejor y creo que incluso hasta más barato uno que se llama ghee, pero... Sí, lo que pasa es que ese ghee casi nunca lo consigo, Fer, es decir, creo que lo venden como en dos almacenes. Pues mira en YouTube la receta a partir de mantequilla y esa vaina es súper sencilla, es a calentar mantequilla, es una vaina súper simple. Pero bueno. ¿Éxito o en YouTube? En YouTube está. La última vez que fui a hacer mercado no lo conseguí porque lo he conseguido solamente 2 veces. Entonces, cuando lo consigo, lo compro. En el éxito se consigue, pero igual de mantequilla y eso está en YouTube facilito. Entonces, bueno, tampoco es tan complicado. Pero bueno, lo importante aquí, el reemplazo de estos aceites, a lo que yo iba, es que el reemplazo de estos aceites, porque la mayor parte de estos aceites uno se los gasta fritando pendejadas. Entonces, el reemplazo de estos aceites es no comer cosas fritas. Ese es el gran reemplazo de estos aceites. La olla, dile que ¿Listo? El air free. Esa vaina, el pozo ese del aire. Lo que pasa es que ahí las cosas no quedan algunas cosas no quedan tan buenas, otras sí, pero el principal reemplazo es dejar de comer frito. O sea, hay que comer cosas asadas. O sea, y eso resuelve gran parte de este tema. Y finalmente vamos a las grasas saludables, a las que tienen carita feliz, ¿sí? Primeros, estos son los que están en mayúsculas, son mis 3 megalimentos. Yo creo que ya yo se los he dicho a 400 veces y se los voy a seguir diciendo. El huevo, el coco y el aguacate. Esos 3 alimentos, como muchos otros, tienen grasa saturada, que es la grasa del problema, supuestamente. Pero la grasa saturada es problema porque uno come grasa saturada con carbohidrato. Ese es el problema, comerlo junto, porque cuando se comen juntos, esa grasa termina sucediendo un proceso que pues le llaman glicación, pero eso es oxidar la grasa y se comienzan a formar como granulitos que se le comienzan a poner a uno como cálculos que se le comienzan a poner a uno en todas partes y por ejemplo esos que se forman dentro de las venas que terminan cerrando las venas y generando ataques cardíacos, pues sí, es de estas grasas, pero es de comerlas con el carbohidrato, ¿ok? Entonces... Perdón. A ver, repito. Cuando uno come estas grasas con carbohidratos, ¿se pueden generar cálculos? Correcto, se pueden generar
se pueden generar, no son cálculos, yo estoy tratando ok. de usar nombres así como para facilitar las cosas a ustedes. Ok. Un médico me escucha y se escandaliza, pero pues yo estoy hablando aquí en confianza con ustedes. No son realmente cálculos, porque cálculo es otra cosa, pero sí son, digamos, alteraciones, ¿sí? Que se le pegan a los órganos en partes inadecuadas. Entre otras, esas granulitos que se comienzan a acumular en el interior de las venas, que terminan cerrando las venas, son un ejemplo de eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que lo que hay que comer es la grasa en la medida de lo posible, comerla aisladamente. Eso es un buen consejo. Por ejemplo, si yo definitivamente no quiero dejar los carbohidratos, ¿cierto? Lo primero es comérselo con fibra. ¿Se acuerdan lo que les dije de la inulina? Ese es un ejemplo. Y lo segundo, acompañarlo con cosas que no sean grasosas, ¿sí? Les voy a dar el ejemplo mío. Yo me como 3 huevos con chocolate y con un acompañante grasoso que es yogur, ¿sí? Ahí, digamos, en ese entorno hay mucha grasa y no hay carbohidrato, ¿sí? Y también un pedazo de coco. Eso es lo que yo como. Pero al mediodía, por ejemplo, entonces ya uno come la carne y ahí sí la puede acompañar con un carbohidrato porque ahí no hay tanta grasa. Sí, sí, no sé si queda claro el tema. O sea, tratar de aislar un poquito esas ingestas de grasa en la medida de lo posible, esa es una buena práctica. ¿Ok? Pero bueno, entonces están esos 3 primeros de aceites saludables, el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de coco, entre otras cosas, para mí es sabroso. O sea, incluso voy a comenzar todavía no lo he hecho, voy a comenzar a desayunar tinto con aceite de coco, voy a hacer esa prueba. Esa vaina, un tinto con una cucharada de aceite de coco. Eh, eh, un tinto con 2 cucharadas de aceite de coco, esos son más de 500 calorías que se mete uno ahí chévere, o sea, sin necesidad de mucho esfuerzo. Y como que esa vaina llena bastante también. Hay gente que mezcla y le echa a un tinto, eso le llaman bulletproof, a prueba de balas, ¿sí? Bulletproof. A un tinto le meten ghee, coco y omega y generan un pocillo de tinto de 1000 calorías, por ejemplo. Eso, por ejemplo, es un desayuno bastante popular hoy en día. Bueno, otras grasas, cerdo, res, pescado, mejor dicho, en general las grasas de los animales no son malas. Lo malo es que el animal esté mal criado, o sea, que esté criado ¿cómo se llama? Con concentrado, por ejemplo, ¿cierto? Normalmente nosotros la carne que comemos, por fortuna, es carne de res de pastura, o sea que esa es buena. El cerdo también es bueno, el pollo no. El pollo que nosotros comemos normalmente es pollo de ese que alimentan, como diría mi mamá, lo alimentan con purina. Entonces ese pollo no es tan bueno. Toca buscar, hay que rebuscarse. Sería bueno que revisaran ustedes en la zona para encontrar pollo de buena calidad, ¿no? Frutas y vegetales altas en grasas, aceitunas, ya hablamos del aguacate, el cacao es una buena fuente de grasa. Y pues como derivado del cacao, el chocolate, pero bajo en azúcar porque el cacao es muy amargo. Entonces, digamos, hay unos chocolates que venden ahí que no, que 70%, que 80% y tal. Esos también son buenos. Yo encontré uno en la Plaza de la Concordia de una gente del Chocó. Muy rico, Fer. ¿Sí? ¿Y Puro cacao. con bajita azúcar? Los puedes escoger 0 azúcar, 20% azúcar, 40% azúcar y así. Si te lo puedes tomar, a mí realmente, digamos, hay gente que dice que es muy, muy amargo, pero pues no, lo que pasa es que uno va como que cambiando el gusto, ¿sabes? O sea, al principio de pronto a uno le pega dura comer sin azúcar, pero en la medida, la verdad es que cuando uno come las cosas sin azúcar, a la larga, termina cogiéndole el gusto a las vainas, ¿sabes? O sea, como el gusto que es, ¿sí? O sea, yo hasta que no tomé tinto sin azúcar, no me di cuenta de lo que sabía el tinto.
yo me di cuenta que toda mi vida había estado tomando azúcar, agua de azúcar, en lugar de tinto, ¿sí? Y yo tomé mucho tinto con bastante azúcar. Y esa vaina de lo sabroso que es el tinto sin azúcar, uno lo comienza a descubrir es cuando se desprende de ese sabor. Y es un proceso, o sea, desprenderse del sabor del azúcar es un proceso. Bueno, los otros son los frutos secos, almendras, avellanas, macadamia, bueno, frutos secos. Eso es el mejor, digamos, entremés por si acaso uno quiere matar un poquito el hambre, frutos secos es la mejor alternativa. El tema de semillas, las semillas son ricas en grasas, eh, pero las semillas son muy jodidas, o sea, son muy fregadas de manejar. Yo les pongo el ejemplo de ajonjolí, el cáñamo, la chía y la linaza. Yo, digamos que he probado y las he usado, las he dejado de usar. No las veo como la última maravilla, pero bueno, hay gente que le gustan. Es muy importante, sobre todo la chía y la linaza, que si la consumen se parta. Para poder sacarle todo el jugo, toca partirlas, porque si uno se las come así enteritas, prácticamente pasan derecho y lo que son un laxante básicamente. Los derivados lácteos no saborizados también son muy ricos en buenas grasas. El yogur, principalmente el yogur griego, la mantequilla, la crema de leche alta en grasa, porque a uno le venden leche, crema de leche descremada, crema de leche con contenido bajo en grasa. No, crema de leche completa, alta en grasa. Y el suero, por ejemplo, en el caso mío, pues nosotros usamos bastante, pues yo no uso bastante porque no tengo mucho acceso, pero el suero es un lácteo en donde, digamos, el problema del lácteo aquí se reduce un poco con el proceso. Ahorita miramos cuando estemos en carbohidratos cuál es el lío. Y por eso, digamos, como se enriquece la grasa, se vuelve una comida recomendable. Bueno, en proteínas, la que definitivamente tenemos que tratar de evitar es la leche. Y la razón principal es la proteína de la leche. La proteína de la leche se llama caseína y aparentemente, pues, eso todavía no es un tema. La verdad, yo he encontrado gente que esto lo dice así como lo voy a decir yo. Por ejemplo, el libro El Milagro Metabólico es muy enfático en eso, este señor Jaramillo. Y hay gente que dice que no, que eso no es cierto, que la proteína de la leche no es mala. O sea, en serio hay, digamos, puntos encontrados ahí, pero el tema de fondo es que la leche tiene una proteína que le causa una cosa que se llama permeabilidad intestinal, ¿sí? Que termina degradando en otras cosas, porque la permeabilidad intestinal, creo que queda claro que si uno tiene un intestino permeable, pues si una cosa se vuelve permeable, pues pasan muchas cosas que uno no quiere y eso genera pues otras cosas. Entonces, yo por sí o por no, le hice caso a Jaramillo y la leche solamente la consumo a través de, digamos que indirectamente, a través del yogur, a través de... ¿Por qué razón? Porque ahí en esos productos la caseína y sobre todo la lactosa se reduce porque los procesos utilizan en algunos casos, por ejemplo, en el caso del yogur, en el caso de los quesos, por ejemplo, también se me olvidó mencionar quesos arriba, sobre todo los quesos madurados, utilizan bacterias que se comen esas caseínas y esas lactosas y ya, digamos, vuelven el producto, lo vuelve más digerible para uno. ¿Sí? Esa es más o menos la explicación. Entonces, de verdad, de por Dios, tratemos de sacar, digamos, la leche. Temas con las que hay que tener precaución en proteínas, aunque no está mal comerlas. O sea, proteínas vegetales no son tan, la verdad, no son tan buenas como dicen. Es como la conclusión a la que yo he llegado. Pero la gente dice que son buenísimas la lenteja, el garbanzo, el frijol, la arveja, toda esa vaina. Son proteínas incompletas, digamos. Más o menos esa es como la explicación que yo les puedo decir. Son proteínas incompletas. Eh, las leches vegetales, soya, coco, almendras, también lo mismo, son proteínas incompletas.
Y las otras que estoy aquí mencionándoles es por temas que ya son carnes procesadas, entonces es mejor no tratar de reducir ese tema de los procesos, pero el salami, el prosciutto, el pepperoni, todas esas cosas son, digamos, alimentos que tienen ciertos nutrientes que sirven, los mariscos, los pescados. El tema aquí de los pescados que yo advierto que hay que tratar de tener precaución, no es que esté mal comer pescado, al contrario, el pescado es buenísimo, pero el problema es el pescado que viene, por ejemplo, la semana pasada yo comí bastante pescado del Mar Caribe. Nosotros en la costa comemos pescado del Mar Caribe, ¿cierto? Ese pescado no, o sea, no es tan aconsejable comer mucho pescado del Mar Caribe porque el Mar Caribe está lleno de mercurio, ¿sí? Acá en Colombia se explota mucho oro y por el río Magdalena va mucho mercurio. El Boca Chico del río Magdalena tiene mucho mercurio. El Boca Chico argentino que se compra en Barranquilla, porque en Barranquilla la gente está tan acostumbrada a comer Boca Chico que come Boca Chico argentino, viene de un mar que se llama el Mar de la Plata. Así se llama el río. El río de la Plata se llama el río, donde sacan el Boca Chico en Argentina. El río se llama Río de la Plata porque por ahí sacaban la plata que sacaban de una mina que se llama Potosí, y ese río está también llenísimo de mercurio, ¿sí? Digamos que los pescados del Mar Caribe, por ejemplo, del Río de la Plata y de otros sitios, digamos, no es tan aconsejable comerlos, está bien comerlos, pero pues no es tan aconsejable que la dieta de uno se base en eso, ¿sí? Es mejor, por ejemplo, en mi caso yo, como tengo acceso también a los pescados de los llanos orientales, es mejor ese, porque ese tiene menos contenido de mercurio. Los pescados que son del Atlántico, por allá, esos atunes, esos, ¿cómo se llaman? Los salmones, esas cosas, aunque los atunes son pescados grandes que también tienen ciertas concentraciones de cosas indeseables, pero digamos, es en menos proporción, ¿no? Otro tema que les menciono acá, los embutidos industriales, salchicha, mortadela, jamón, eso tratar de no tanto. Y los lácteos, digamos, pero principalmente lo que les decía, el tema de los lácteos que no sean saborizados, porque hay muchos lácteos, derivados lácteos, yogures y cosas, que entonces le echan, dizque el pedacito de la fruta, pero ahí el pedacito de la fruta se lo echan con el azúcar y esos no. O sea, son lácteos no saborizados, yogur, mantequilla, crema de leche, etc. Y finalmente, las buenas proteínas, otra vez, vuelve el mismo tema, el huevo es para mí la principal. Toda la proteína animal es buena, después que venga de una buena fuente animal, toda la proteína animal es buena, cualquiera. O sea, aquí yo puse una lista, pero además de eso, todas las vísceras, por ejemplo, los otros animales, esos extraños, conejo, pavo, pato, chigüiro, bueno, o sea, los animales, la comida de animales de buena procedencia, o sea, animales que no sean criados con concentrado, es buena toda. El pescado, obvio que el pescado es buenísimo, el salmón, la trucha, el bagre, después que no tengamos eso que decíamos ahorita, de que vengan de fuentes no tan saludables. Entonces, en general, toda la proteína animal es buena cuando viene de buena fuente. Hay que tener precaución con la proteína animal de animales criados con concentrado y de los pescados de fuentes con mercurio. Ese es el problema. Vamos con los carbohidratos. Con los carbohidratos voy a comenzar al revés porque realmente la lista de los no saludables es jodida. Entonces, los saludables, carbohidratos saludables. Yo, digamos, el principal para mí es el limón, aunque hay gente que usa vinagre en lugar de limón para lo mismo. El limón es para mantener bien la función del estómago. Yo lo uso mucho. Me tomo por ahí un par de litros de agua con limón todos los días. Son como por ahí unos 2 o 3 limones al día. Y además, todas las mañanas me tomo una pastillita de esas que
que les recomendé a ustedes, la betaína esa, del tratamiento ese del estómago. Yo, digamos, mantengo todos los días con eso. Y para mí el principal, digamos, carbohidrato es el limón. Otros carbohidratos buenos son los que vienen con las especias, porque esos tienen mucha fibra, a pesar de que se diluyan, esos tienen mucha fibra todavía. Clavos, canela, cúrcuma, bueno, todos esos. Y todas las verduras. O sea, ahí yo puse un montón de ejemplos, que pepino, que cebolla, que zucchini, habichuela, pero eso es la décima parte del mundo de las verduras. Y las verduras en general hay que abrirle las puertas y hay que dejarse llevar por las verduras y probarlas y utilizarlas, porque las verduras no son un alimento, una verdura no nos va a llenar, pero sí son muy, muy ricos en otras cosas que vamos a ver más adelante seguramente. Carbohidratos que, digamos, yo realmente trato de reducirlas, pero se pueden usar. Digamos, los carbohidratos intermedios acá, los principales que yo consumo son las frutas. Eh, Todas esas frutas que están ahí listadas, mandarina, coco, banano, arándanos, granadilla, limón, de todo eso, digamos, en algún momento como, pero no es una cosa así tan grande, ni tampoco de todos los días para mí. Pero sí, digamos, también con las frutas yo trato de llevar un contacto permanente. Las otras son las harinas, o sea, lo que es todo de mazorca, yuca, papa, arroz, avena, quinoa, guineo. Pues no estoy diciendo que lo llevemos pues a 0, pero digamos hay que tratar de ir bajando consumos de eso para ir mejorando. Y también pasa con el alcohol. El alcohol no es, digamos, para nada recomendable, pero pues hay gente que toma. Entonces, pues, ¿qué es lo que he hecho yo? Yo tomo vino tinto o alcoholes con mucha, eh, digamos, con mucho añejamiento, ya como el ron o el whisky con mucho añejamiento, muy poquito, porque saben, es carísima, muy poquito, y eso me ayuda a tomar de a poquito. Entonces, digamos que, pues, porque es bastante caro. Básicamente es como lo que hay que ser precavido. Y lo que sí en realidad hay que, digamos, pensar en evitar de fondo, pues ahí está la lista. Arranco con azúcares, jugos de fruta, alcoholes jóvenes, productos de paquete. El trigo tiene un tema también asociado como el de la leche a, a una proteína que yo creo que de esa han oído hablar de ustedes, que se llama gluten, que supuestamente hay gente intolerante al gluten, que no sé qué, pero igual esa proteína parece que causa también permeabilidad intestinal en general. Entonces también por ahí hay un problema con el trigo. Chocolate con mucho azúcar, los dulces. Bueno, ahí está la lista, ustedes la pueden revisar y la idea es que, digamos, esto es como una invitación a que revisen el tema, se lo autorrevisen ustedes y como conclusión de eso, pues digamos, comencemos a hacer, como a estructurar algunos cambios, ¿no? Finalmente, ya para terminar, quiero dejarles de tarea continuar con la prueba. Gina ya me dijo cómo le fue. Me gustaría escuchar a Carlos Alfredo cómo le fue con la prueba, si la trató de hacer. Una sola vez lo logré hacer. De O comer sea, de almuerzo. almuerzo a almuerzo. Pero sí lograste pasar de un almuerzo a otro. Sí. Y Sí, no sí, te en dio, ese... pues, maluquera, escalofrío. No, en esos momentos estaba como bastante estresado y lo logré. Ya. Ah, bueno, No me atacó la ansiedad ni nada. ah, bueno, ah, bueno. Ah, bueno, chévere Ahí que, me sorprendió, me sorprendió. por ejemplo, me parece bien que tú cuando estás estresado no te da por comer, porque esa es una buena señal, ¿sabes? O sea, en teoría uno no debería comer estresado y hay gente que al contrario, yo no sé, Gina, Ah, cómo es sí, el caso exacto. tuyo, al contrario, cuando están estresados, ¿qué más comen?
pero A mí es diferente, es decir, es que hay una cosa que es como estrés y otra cosa es que estar ocupado, ¿sí? Cuando tú tienes muchas cosas que hacer, ajá, como que, entonces a mí en ese momento se me olvida que tengo que ir al baño, se me olvida que tengo que comer, todo eso se me olvida, es decir, ok, pero cuando se me baja ese nivel de trabajo, ahí sí, comienza la ansiedad, ok, ¿sí? Entonces no es el estrés como tal, sino son como bocanadas de ansiedad. ok. Entonces, Yo también tenía por ahí una duda. Yo compré esto y compré esto también, pero ahí están sellados, ni siquiera los he abierto porque, o sea, no he pasado como muy bien del estómago. Muéstrame Tengo, otra vez, no sé muéstrame si me otra vez, escuchan, muéstrame otra vez que no vi. que compré los dos productos, el del inulina y el otro, pero los Ajá, tengo sellados, no los he abierto porque bueno, primero cuando los compré me llegaron y empecé, no los probé, como les digo, no lo he abierto. Y empecé pues con un proceso ahí, pasé como varios días enfermo con diarrea y el tema. Entonces me dio como cosita. bueno. Y he seguido como delicado del estómago, entonces Ok. no me he atrevido como a empezar, no sé qué me recomiendan. No, yo en principio con el estómago delicado la fibra no, definitivamente. Ujú. El otro sí no tiene lío. Eh, pero léete el folletico y Sí, trata sí, de, ya está entendido. y trata de seguir. Eso sí tenía la duda, o sea, si es seguirlo así como tal cual como dice ahí, de llegar hasta las 3 tabletas por comida, creo que dice, ¿no? Sí, pero no es tan grave. No. Una es suficiente por comida. ¿Sí? Una es más que Ah, vale, suficiente por vale. comida. A mí me pasó que me tocó devolverme a una. De hecho, por ejemplo, sí, eso pasa, que a mí me pasó. Y yo, por ejemplo, terminé, como les digo, hoy en día uso las tres, sino solamente una antes de la primera comida del día y ya. Y yo todos los días la uso. Y no tiene nada de malo. O sea, esos son la betaína, que es el componente que tiene eso termina siendo, es digamos una pseudovitamina incluso, ¿sí? O sea, eso no tiene nada raro. O sea, no es para nada, ni Ok, siquiera uno corre riesgo de, si se toma 3 o 4, tener sobredosis tampoco. Lo que pasa es que sí, lo que sí es cierto, es que si uno se toma 3, de pronto la barriga sí le duele, eso sí puede pasar, se siente uno como que un incendio en la barriga, eso puede pasar. exacto, ahí lo que decía el artículo, que si se Exacto, sentía el calor en el puede estómago, pasar. que redujera. Exactamente. Ok, Pero la fibra sí, no, con el estómago jodido, la fibra mejor dejémosla para después. vale. Listo, entonces, tarea. Seguir, entonces, en la medida de lo posible, si pueden tener esto que les dijimos, o sea, 2 almuerzos seguidos sin ninguna harina, y si entre los 2 almuerzos les da las ganitas por ahí de algo, pues, primera opción, como les digo, frutos secos. Una opción buena es cocinar un huevito y comérselo, eso es una opción, o comerse una latica de atún, una latica de sardina, pero no sardina en... Es que esa es complicada conseguirla, la El que problema es que es, las sardinas todas son... vienen en salsa de tomate. Entonces es mejor el atún, porque el atún sí se consigue fácil en aceite. Sí, ese sí viene, Entonces, perdón, ¿en aceite o en agua? o en agua, cualquiera de los dos, o en Ok, aceite o en agua, ok. cualquiera de los dos. Entonces, esas son como opciones para que uno, por si acaso, digamos, porque la idea no es para nada, vuelvo y les digo, la idea no es estresarnos, ¿sí? O sea, nosotros vivimos estresados con mil cosas, la idea es aquí, vamos a llevar un camino, pero tranquilo, sin pasar hambre primero, sin pasar hambre, y segundo, haciendo lo que queremos hacer, si no lo queremos hacer, pues no se hace, y punto. Esa es como la idea. Y los otros 2 temas que quiero que me hagan de tarea para que cuando vuelvan, pero por favor les pido el favor que se tomen el trabajo de, ojalá puedan revisar de pronto la grabación de esto y también hacer algunas averiguaciones por su lado. Necesito que me comiencen a listar unos alimentos que usted se plantearía en eliminar el año entrante, de una vez, ¿sí? Una listica. Y otros que definitivamente dicen, bueno, así esta vaina sea mala, yo quiero seguir
con esto. Eso también puede pasar. En el caso mío, yo sé que comer una arepa de huevo es una cosa que no es tan buena por las cosas que hemos dicho. Imagínate, ahí estoy mezclando, estoy el aceite vegetal y estoy comiendo grasa con carbohidrato de la buena, bueno, mejor dicho, pero igual yo como arepa de huevo, o sea, eso para mí es irrenunciable y lo manejo, digamos. De pronto ustedes tienen ejemplos, ¿sí? Arepitas, las arepitas, para Entonces, mí es muy difícil ver. exacto, entonces lístenme y vamos a hacer más adelante, ahorita la próxima sesión que vamos a hacer es ya la primera sesión de verdad, con unas instrucciones bien claras que vamos a dejar para un tema de adaptación que necesitamos hacer. Igual yo también lo voy a hacer porque yo ahorita me estoy retacando de una manera y de aquí a fin de año, pues lo que voy a comer va a ser, pero lindo. Entonces, el año entrante vamos a hacer una especie de desintoxicación primero, entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Y después de eso vamos a hacer una sesión de discusión de estos temas, de qué nos planteamos dejar, qué nos planteamos seguir, y ahí vamos a retomar ya, ahí sí de verdad, a ponernos unas tareas de qué vamos a ir cambiando. ¿Ok? Esa es como la secuencia que espero arrancar el año entrante con ustedes, ¿vale? Entonces, ahí quedó ya planteado el tema. No sé si tengan alguna otra cosa que quieran compartir antes de que nos despidamos. Yo tengo una duda chiquitica y es que, bueno, yo sé que yo tengo que cambiar el chip de todo lo que me han dicho tradicionalmente sobre el tema de la alimentación, pero el tema mío es la discusión que tengo con las proteínas, porque se supone que yo no debo comer proteínas y me dijeron máximo tienes que comer 65 gramos de proteína al día y 65 200, no me acuerdo, yo lo tengo por ahí anotado y me hicieron el cálculo, entonces máximo un pedacito de queso en la mañana, 100 gramos de carne a mediodía y ya, eso es toda la proteína que puedes comer. Entonces yo tengo ahí como el tema que no sé, es decir, hasta dónde eso es. Sí, Yo lo compenso tomando cantidades absurdas de agua con limón, pero pues no sí, sé si eso sea tan así. no. Bueno, entonces, primero, sí es cierto que la proteína en cantidades exageradas no está bien. Yo no sé si ustedes se acuerden del cuadrito que yo les pasé de los niveles de proteína que consumimos los tres y están parecidos. O sea, yo estoy casi igual a Alfred y el tuyo está un poquito más bajo, pero tampoco tan lejos, como 10 gramos menos. La verdad es que para comer mucha proteína también se necesita comer mucho. O sea, digamos, por ejemplo, para comerse 150 gramos de proteína, para darles un ejemplo, para comerse 150 gramos de proteína uno necesitaría comerse por ahí media libra de carne, por ejemplo. ¿Sí? Y pues uno comerse media libra de carne tampoco, o sea, eso es difícil, digamos. Yo creo que tú no te preocupes por eso. Yo, con la comida que tú llevas, puedes comer un poco más incluso. No debería haber ningún problema. Un consejo que sí les doy es que cada vez que coman proteína traten de que sean pedazos más o menos razonables. Es decir, no vale la pena mucho comerse, por ejemplo, uno que dice uno, no, voy a tratar de bajarle un poquito a la proteína, me voy a comer un pedacito de pollo de 50 gramos. No, si se va a comer la proteína, pues una vez por lo menos al día, cómase un pedazo de pollo bueno. Eso tiene una razón muy importante y es que para poder uno comenzar, ¿se acuerdan que yo les hablaba que las proteínas no alimentan, sino que son como ladrillitos para construir? Para comenzar ese proceso que se llama síntesis proteica, aparentemente el cuerpo necesita como que una carga fuerte que le diga, venga, arranque eso, ¿sí? Y más o menos se ha establecido que se necesitan por ahí 30 gramos, ¿sí? Entonces, los pedazos de proteína que sean buenos. Que sea uno al día, no hay problema, pero que sea bueno. Ojalá dos. Lo ideal es 2 buenos pedazos de proteína al día. Y si uno come, por ejemplo, 3 veces, en esa tercera vez mejor no comer proteína, ¿sí? Pero los otros 2, que no que sean huevitos, ¿sí me entiendes? Sino que, pues, si yo voy a comer huevo, me como 2
y si me puedo comer 3, mejor, no hay ningún problema. 3 huevos está bien. Yo estoy pasando en este momento de 3 a 4, por ejemplo. ¿Sí? Y para mí no es ningún problema comerme 3 huevos y no es ningún problema comerme 4. Hay gente que pues le pone lío, pero 2, ojalá puedan 3, en serio. Y el pedacito de carne que sea, bueno, 100 gramitos, 150 gramitos de carne, ojalá. Pollo, el pescado, un pescado responsable, un pedazo bueno, ¿sí? Que ustedes vean que es un pedazo bueno. Es mejor de esa forma, ¿ok? Como para que uno le meta al cuerpo la señal adecuada. Es como la recomendación, ¿ok? ¿Listos? Entonces, muchas gracias por la paciencia. Les dije una cantidad de barbaridades que seguramente ustedes se escandalizaron un poquito cuando las escucharon, pero estas cosas se las voy a ir repitiendo, porque no son cosas que se asimilan tan fácil. A mí me tocó repetir y repetir y repetir mucho para asimilarlas y para decirlas como tan tranquilamente como las digo ahora. Y las vamos a ir recalcando sobre esto, sobre la insulina, sobre la glelina, sobre la leptina, sobre todas esas vainas que ahorita seguramente, yo estoy seguro que para ustedes es chino, pero ya se va a ir convirtiendo en español con el paso del tiempo, se van a dar cuenta. Porque es muy importante entenderlo para poder uno estar seguro de lo que está haciendo y estar tranquilo y no que es que a mí me dijeron que comiera menos tal cosa, que comiera menos tal cosa porque ajá, no, cada cosa tiene su razón. Y entonces vamos a ir poquito a poco como destapando cositas. Pues no, listo. Creo que esta sesión fue un poquito más larga de lo normal, pero valió la pena. Muchas gracias. Y pues aprovecho para desearles una feliz Navidad. Bueno, yo también quiero saludarlos. Alfredito, qué gusto de verte. Señora Luis. Igualmente. Estaba esperando que Nando terminara para saludarlos. A Gina también. Muchas gracias, su merced. Nando. Ferna hasta ahorita fue que pudo porque estaba por ahí haciendo un mandado con Mile y no sé, al fin como que ahora fue que lo vi ahí. No, pero él estaba ahí. El celular. Sí. Él estaba por el celular en el carro y después se pasó. Ah, ya. Como no está aquí en la casa, no. Sí. Hasta ahora que lo vi ahí. Sí. Ah, bueno. Alfred, a tu esposa, a tu niña, a Raque, feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, señora Luis, a todos. Ahí está mi papá mostrándose. Ahí está ya Fernando. lo vi. No sé, A ver, siempre ha estado, desde que empezamos está ahí. Sí. Yo lo he escuchado atentamente, lo que pasa es que estoy aquí ocupado conduciendo. Mi saludo para todos, Carlos Alfredo, para ti, para todos tuyos, para Gina también. Un placer saludarte, para Nando. Saludos a todos en casa y ya pronto nos vamos a ver. Y nos vemos pronto. Bueno, Sí. un abrazo, Nandito. Me salió, Saludas a todos los niños, a Astrid, a todos. Listo. Me salió un problemita ahí, tengo que estar en Valledupar el domingo, pero bueno, eso lo resolvemos aquí cuando ustedes estén acá. Sí. Okay. Bueno, pues. Bueno, okay. Chao. Ya Carlos. supiste lo de Víctor, Vale. ¿verdad? El resultado Sí, del examen de Víctor, ya. Bueno, Señora, listo. Chao. Pues. Chao. Pues. Besitos. Vale. Feliz Navidad también. Gracias.